Nuestro país tiene muchas cosas que mejorar. Sin embargo, un privilegio del que podemos estar orgullosos y debemos cuidar es la calidad de nuestras aguas. Algo tan cotidiano para nosotros como beber agua directamente de la llave es algo impensable en otros países, incluso de primer mundo. No obstante, ¿qué tanta información científica existe sobre la calidad de las aguas subterráneas? La investigadora Ingrid Vargas de la Escuela Centroamericana de Geología se encuentra con la productora y periodista Alejandra Fernández para tratar este tema. Los dejamos con ellas. Gracias, Silvia, y continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología aquí en la telerevista Espectro. Bueno, efectivamente, como dijo mi compañera Silvia, Ingrid es profesora e investigadora de la Escuela Centroamericana de Geología. Un gusto que esté con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quería comentar con ustedes que según el Ministerio de Ambiente y Energía, el 80% de las aguas para consumo humano vienen de una fuente subterránea, la cual se obtiene mediante la capacidad de manantiales y pozos. Eso hace que deberíamos pensar más en la calidad del agua que estamos obteniendo de esa fuente, pero parece que no hay mucha investigación en ese tema. Ingrid, nos gustaría un poco que usted nos dijera si la contaminación de aguas subterráneas conlleva un porcentaje muy amplio en este momento. ¿Todavía las aguas son rescatables? ¿En qué estado están esas aguas subterráneas? Gracias. Bueno, es una pregunta que implica un conocimiento profundo de los acuíferos que tenemos en el país. Usted mencionaba ahorita que la mayor parte del agua que consumimos es agua subterránea. Eso es cierto. Captamos manantiales, que son descargas en superficie del agua subterránea, y también se construyen pozos para extraer esa agua. La investigación en Costa Rica en el tema de aguas subterráneas se ha enfocado mucho en la parte de uso, ¿verdad? Se construyen esos pozos o se extraen el agua de esas captaciones con diferentes usos. Entonces se ha cuantificado el recurso, se han hecho estudios hidrogeológicos para identificar zonas de recarga, zonas de descarga, también zonas donde hay vulnerabilidad a la contaminación. Pero el tema de la calidad se ha enfocado mucho en lo que es agua para consumo humano, agua potable, ¿verdad? Según el estudio en el cual usted ha venido participando y por el cual también nosotros la contactamos porque recientemente pasó el Congreso de Geología que se organiza periódicamente por parte de diferentes entes, tanto en Costa Rica como fuera del país. Usted participó en un congreso y nos interesaría saber si existe un vacío legal a nivel nacional en el monitoreo de la calidad de esas aguas subterráneas. Bueno, en realidad sí existe legislación para lo que es el control de la calidad, enfocada mucho en el consumo. Siempre esa es una de las áreas que tenemos que mejorar, porque todo lo que se hace aquí está enfocado a consumo humano. Sin embargo, el agua se puede utilizar con otros usos, ¿verdad? Tenemos índices muy buenos de potabilidad, gracias a Dios por eso, pero en la parte de línea base, determinar cuál es la condición de muchas áreas en el país, eso no está como regulado, ¿verdad? Sí se regula el agua para consumo, pero cuál es la condición actual que tienen los acuíferos, eso no hay como una regulación específica, ¿verdad? Sí, en cuanto a eso quisiera pasar, si existe la posibilidad de contaminación o mejor dicho, replanteo mi pregunta, si estamos tomando agua subterránea para consumo humano, quiere decir que mucha del agua de los ríos, de la superficie, ya está contaminada. Sí, lamentablemente hay contaminación de agua superficial, ¿verdad? Pero esa agua también se puede tratar. De hecho, se combina dependiendo de dónde estemos en el país. Hay lugares donde se usa más agua superficial, otros menos cantidad.
En cuanto al agua subterránea, normalmente tiene una calidad mejor que el agua superficial, lamentablemente en algunos sectores, sobre todo en zonas urbanas, ¿verdad? Ya. ¿Cuáles son las fuentes de donde se nutren o proceden esa contaminación de las aguas subterráneas? Pueden ser fuentes naturales y también antrópicas. ¿Qué significa antrópica? Recuerda que el público no conoce ese vocabulario. Antrópico tiene que ver con nosotros, con las actividades que realiza el ser humano en superficie, ¿verdad? Las aguas subterráneas nosotros no las vemos, a diferencia del agua superficial. Nosotros podemos percibir cuando un río está contaminado, el color, el olor, la acumulación de residuos sólidos. Lamentablemente eso es frecuente en zonas urbanas. Pero a diferencia del agua superficial, el agua subterránea no la vemos porque está en el subsuelo, está como oculta, no es visible, ¿verdad? Entonces hay formas para identificar la contaminación mediante análisis químicos, pero para saber cuándo está contaminada necesitamos valorar también el contexto. Hay diferentes fuentes de contaminación del agua subterránea. Entonces, por ejemplo, fuentes que tienen que ver con lo que hacemos nosotros, por ejemplo, descargas de aguas residuales, ¿verdad? En ríos o en zonas donde el agua subterránea es vulnerable a contaminarse. Está la contaminación también por el uso de plaguicidas, que lamentablemente es común en Costa Rica porque tenemos actividades agrícolas extensivas que aplican plaguicidas para el control de diversos organismos. También podemos hablar entonces de que hay fuentes más amplias, fuentes dispersas que llamamos, donde no se puede localizar un punto específico en el mapa, sino que son áreas más grandes. En ese caso sería la contaminación por plaguicidas, y fuentes puntuales. Por ejemplo, derrames, qué sé yo, en algún lugar donde hay una fuga, en una tubería, podrían ser hidrocarburos, por ejemplo, a veces ha ocurrido en gasolineras o en sitios donde se almacenan sustancias químicas que puedan ocurrir fugas, y entonces hay descargas puntuales en sitios donde el agua se puede ver afectada, ¿verdad? Básicamente hablamos entonces de contaminación difusa, cuando es amplia la zona afectada, y contaminación puntual. Yo quería preguntarle a usted también si usted lleva tiempo realizando investigación en aguas subterráneas. Parece ser que no hay todavía también suficiente datos, todavía falta más investigación en el tema de aguas subterráneas. ¿Por qué se da eso y por qué, siendo un elemento tan esencial para la vida, el país no invierte en ese tipo de investigaciones? Sí, bueno, sí invierte. Lo que pasa es que esas inversiones son caras, ¿verdad? Y creo que todo tal vez puede ir un poco relacionado a esa condición que le mencionaba antes, que el agua subterránea nosotros no la vemos, ¿verdad? Es más fácil percibir algo que está en superficie, que puede ser hasta cotidiano a veces, que pensar en algo que nosotros no vemos, no tocamos así tan en forma directa. Esos estudios no solo implican análisis químicos de las aguas, sino implica conocer todo el contexto, los tipos de roca que hay, inclusive la vegetación, el uso del suelo que hay en superficie. Involucra un montón de aspectos. Hay lugares en donde no hay perforaciones, no hay pozos, entonces es todavía más difícil poder tomar una muestra del agua subterránea porque no tenemos cómo accesarla, ¿verdad? Entonces tiene que ver un poco con costos, pero también con esa condición de que mucho del enfoque que ha habido, y no es solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, del tema del recurso hídrico, se ha hecho como en lo que está en superficie y en la parte de atmósfera. Para ya concluir, me gustaría como dejarle el último minuto para que usted nos dijera cuál es el futuro o las necesidades que existen en cuanto a la investigación en aguas subterráneas.
Sí, eso es muy importante. Bueno, la parte de prevención, de vigilancia de la calidad, eso se está haciendo, ¿verdad? Los operadores de agua en Costa Rica, que son las entidades que dan el suministro de agua potable, llevan un control bueno, bastante bueno, sobre la calidad del agua que brindan para las distintas comunidades. Sin embargo, tenemos que ampliar las zonas, ¿verdad? No solo vigilar el punto donde estamos tomando el agua, porque podría venir una contaminación de otro lugar, ya sea lejano o cercano a esa fuente, y si no tenemos una vigilancia preventiva, entonces se nos puede contaminar un pozo, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer, ampliar las zonas de control de la calidad, mejorar un poquito también la parte legal en el tema de las evaluaciones de los acuíferos y por supuesto invertir en más investigación, construir pozos en zonas donde no hay información para esclarecer la profundidad, la extensión que tienen los acuíferos y también la parte de vulnerabilidad. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por la información que ha compartido con nosotros. Esperamos que a futuro, cuando tengan también más datos, podamos compartirlas con el público y es también traer este tema aquí para que tomemos en cuenta la necesidad de tomar conciencia sobre la calidad de las aguas subterráneas de las cuales dependerá la vida en nuestro país a futuro. Sí, muchas gracias, con mucho gusto, claro. Bueno, y a ustedes.